Ahí está. ¿Ahí Ahí estamos? estamos, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Se ¿Me escucha escucha bien? bien? Sí, ¿usted me escucha bien, diputada? Perfecto. Excelente. Bueno, si quiere guardar unos segunditos más, se sume más gente y arrancamos. Por supuesto, mientras tanto aprovecho a agarrar a mi perrita que está medio... Vení, No hay problema, adelante. vení, vení, mi amor. Vení. Bueno, ya estamos en conexión, digamos, con Dina, así que estamos aguardando se sumen un poco más de personas. Eh, Ahí se van sumando. ¿Tá? 25. Es el confinamiento, diputada, ¿no? Sí, sí, y aparte estamos todo el día solas, entonces está acostumbrada a que está siempre en upa mío y la Está dejé bien. en una silla sentada acá a 1 metro mío y quiere que la baje, pero cuando me acerco no se deja agarrar. A ver, un segundito, intento. Sí, adelante, adelante, adelante. Ahí estamos. De paso, Bueno, us- saluda un poco. ah, bueno, diputada, ¿le parece bien arrancamos? Sí, sí, por Así por supuesto. respeto a quienes han llegado puntual y horario. Totalmente. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta emisión de Altmedia, un medio, una alternativa al periodismo y a los grandes medios hegemónicos de comunicación. En esta oportunidad nos está acompañando la diputada nacional Dina Resinovsky, es diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, forma parte del PRO, Propuesta Republicana Cambiemos, se define en su Twitter, dice que es cristiana y militante pro vida. Ya le vamos a preguntar por qué ha hecho público esa información, sobre todo en su cuenta de Twitter. Bienvenida, Dina, un placer conversar contigo y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Felicitaciones por el espacio. Es muy importante poder tener un lugar también donde poder hablar, donde poder defender también nuestros derechos y nuestros valores. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar en contacto con nosotros, diputada. Hoy es Podés un día, tutearme. sí, Podés, ah, podés pero muchas tutearme que gracias. tengo 33 años, todavía me considero joven, así que no Sin, hay problema que sin me duda, trates de sin duda. vos. Excelente, excelente. Entonces, Dira, hoy es un día muy particular porque hace 200, más 200 años, 1916, nosotros nos declaramos libres e independientes de un gobierno absolutismo, ¿no? De un gobierno absolutista español. ¿Cabe hacernos, diputada, en el día de hoy alguna reflexión a este respecto en un día como hoy también, donde en este preciso instante hay muchos argentinos manifestándose por la libertad del país? Justo en esa línea iba a arrancar, estaba viendo y de hecho tengo en la tele todavía las imágenes de distintas partes del país, donde a pesar de la cuarentena y de la necesidad de estar en casa para que el virus no se propague aún más, hay un montón de argentinos que decidieron salir a pedir por libertad, libertad de prensa, libertad de opiniones, de poder vivir en una sociedad libre, de poder cuidar la república, porque vemos también como día a día nuestros derechos son pasados por encima, las instituciones son atropelladas, y nosotros creemos que es una buena oportunidad un día como hoy, que hace 204 años decidimos ser libres, salir de vuelta y decir, queremos ser libres, queremos ser realmente libres. Excelente, sí. Por supuesto que estamos en completa armonía con eso y si de no estar aquí con usted, estaríamos también en la calle peleando por nuestra libertad en medio de este confinamiento en el que estamos inmersos hace más de 100 días, sobre todo allá en Buenos Aires. Eh, Usted te definís cristiana. ¿Por qué consideras que esa información es importante poner en el Twitter? Porque me llamó la atención. Mira, yo creo que hay varias formas en las cuales uno puede expresar qué es. Y para mí, ser cristiana, creer en Dios, es una de las Sí, cosas más importantes de mi vida. Y yo sé que si no lo pongo, igual me van a sacar ese rasgo mío de mi vida como algo por lo cual atacarme, porque de hecho pasa y todo el tiempo. Pero como yo no soy una persona que se calle, lo puse. Lo puse porque para mí es fundamental
es parte de mi esencia y no quiere decir que por tener esa esencia yo voy a hacer tal o cual cosa, pero es parte de lo que soy y como yo lo decido y lo defino así, lo puse en mis redes como parte de mi esencia. Me parece fantástico. También creo que comparte la misma línea esto de también decir y dejarlo bien en claro en la información personal de Twitter, decir que es provida. ¿Qué Sí, significa también. ser provida? ¿Qué significa ser Provida, provida en provida Argentina? para mí, ser provida es defender la vida en todas las etapas. No es solamente por el tema del aborto, es por todos los temas que puede atravesar una persona durante toda su vida. El derecho a nacer, el derecho a morir de manera natural, los derechos, por ejemplo, que en este tiempo de encierro también se están viendo sobrepasados. Por ejemplo, que una persona pueda ir a hacerse un chequeo médico también, Ujú. porque eso también es ser provida, es defender que las personas puedan seguir sus tratamientos médicos, que si una persona, por ejemplo, por temas de salud necesita salir de su casa, que tenga la posibilidad de hacerlo, a caminar, por ejemplo, los niños con autismo. Para mí ser Ujú. provida es eso, es defender la vida, amar la vida en todas las etapas y en todo tiempo. Por eso quizás usted ha sacado en esta cuarentena y en la pandemia un protocolo de atención médica a embarazadas y sus hijos. Sí. Considera que no han sido escuchados, no han sido respetados, no se ha hecho lo suficiente por ellos. Considero que sí, considero que muy pocos lugares y muy pocos hospitales tienen la atención especial, con protocolos aparte, para que una embarazada no corra el riesgo de contagiarse, porque todos sabemos que en un hospital hay altas posibilidades de contagiarse de coronavirus. Y sé que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires sí hay protocolo con respecto a la atención de embarazadas. Pero me han llegado mensajes por todos lados y de hecho en mi equipo tengo una chica embarazada, tengo amigas embarazadas que les estaba costando muchísimo poder hacerse el chequeo, de poder saber, y Sí, por ahí una es embarazada por primera vez y la sí. angustia que tienen de no poder hacerse una ecografía o de no poder ver al médico y de tener que acostumbrarse a que sea a través de una videollamada y que el médico le pregunte y tocate la panza de esta manera y bueno, puede ser, Claro, pero sin saber uno no tiene la realmente. experiencia. Claro. Claro, totalmente. Entonces, por eso fue que hicimos al principio de la cuarentena, ni bien empezó, un proyecto de resolución, que es lo más fácil, que es decirle al Ejecutivo, sería bueno que hagas tal cosa. Y al no haber El tenido 28 de respuesta, marzo, claro, lo el hicimos, 28 de marzo, ni sí, bien sí, sí, empezamos. sí, sí, sí. Al no haber tenido respuesta, intentamos de vuelta con un proyecto de ley, que lo sacamos después más adelante, ya un poco más cerca de esta fecha, Sí. y buscando consejo con especialistas, preguntándole a ginecólogos, a obstetras, a gente que trabaja en el medio, qué cosas serían lo mejor. El tener el kit, por ejemplo, para asegurar que pueda tener la atención completa, que pueda tener, también en el medio ocurrió la semana del parto respetado y también presentamos un proyecto para que las embarazadas puedan estar acompañadas, porque sabemos que en este tiempo los que están internados no pueden tener visita, van solos. Sí, es un problema nacer y es un problema morir en cuarentena, Exacto, entonces con todo lo que ello significa. por eso, para que no sea tanto problema, pensamos en estos proyectos para poder dar una solución para que se pueda seguir teniendo los partos respetados, puedan estar las mujeres acompañadas por su pareja, o por una hermana, un hermano, un padre, madre, pero que pudieran estar acompañados en ese momento tan importante y donde tanta vulnerabilidad tiene una mujer, que tiene mezcla de emociones, Sí. la incertidumbre de un parto o de una cirugía, porque uno sabe que cualquier cirugía tiene riesgo de muerte, entonces, Sí. nada, para poder aliviar toda esa situación, pensamos estos proyectos en esa línea. ¿Y cuál fue la respuesta? Todavía nada. Todavía nada. Bueno, Pero no vamos a es, seguir, tenemos que esperar hasta que pase la pandemia, ¿no? no es solo un problema con este proyecto, sino que es un problema ya de la forma en la que están administrando el Congreso.
Se están trabajando muy pocos proyectos, muy pocos. La mayoría de los que se trata son del oficialismo, vienen desde el Ejecutivo. Sí. Y en el caso de los proyectos de la oposición, por lo general salen los proyectos de la oposición de los que están en el medio, que son esta oposición medio blanda ahí en el medio. Que, medio tibia. Bastante tibia. Y los proyectos nuestros llegan por el empuje que quizás le dan nuestros presidentes de bloque a la hora de poder negociar en las reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria. Pero no están teniendo, no están pudiendo correr en comisiones los proyectos. Diputada, usted se define pro vida, ya conversamos de eso, y también leí que menciona en el proyecto los métodos anticonceptivos para la prevención. ¿Cree realmente que son importantes? ¿Es una alternativa para no tomar la decisión del aborto? ¿Son para acompañar? Cuéntenos un poquito a ese respecto. Yo creo que si uno toma al embarazo como un problema, porque es según la visión que uno tenga sobre el embarazo. Para mí el embarazo no es un problema. El problema es el aborto. Del otro lado me pueden decir, no, el problema no es el aborto, es el embarazo. Entonces, quizás del lado donde uno se ponga, es como lo va a ver. Yo veo al embarazo como una consecuencia de la falta de protección a la hora de tener relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales consentidas pueden tener la consecuencia de un embarazo si uno no se cuida, como puede tener la consecuencia de enfermedades de transmisión sexual. Por eso yo siempre también cuando hablo con adolescentes les digo, por más de que esté el aborto y que el aborto sea libre y gratuito, vos tenés que seguir cuidándote porque están las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades venéreas, como se dice. Entonces, yo creo fundamental que si una persona va a ser sexualmente activa, tiene que cuidarse. Sí, hablando de libertad... Por eso, sí, hablando de libertad, simplemente que siempre tiene que ir acompañado de su correlato, que es la responsabilidad, ¿no? Exacto, exacto. Por eso yo siempre digo que a la hora de dar educación sexual no es solamente ir a lo anatómico y a lo reproductivo, sino también a la responsabilidad, a lo afectivo, a que una relación sexual no es solamente placer y un momento y las personas son descartables, sino que uno también, a la hora de tener una relación sexual, también se mezclan emociones, sentimientos. Entonces, para mí es fundamental que a la hora de dar educación sexual también sea totalmente integral y de verdad, donde se explique a los chicos desde lo químico, porque hay cuestiones que también desde lo químico habla en el intercambio sexual de emociones y sentimientos que uno mezcla con el otro. Entonces, para mí es fundamental hablar tanto de educación sexual como de prevención y siempre desde el lado de la responsabilidad. Sin lugar a dudas. ¿Usted le contestó al Ministerio de Salud cuando el Ministerio dijo que el aborto era un servicio esencial? Sí, en su momento, sí. En su momento un funcionario del Ministerio de Salud dijo en los reportes que hay a diario que según una recomendación de la ONU, el aborto era una situación esencial de la salud. Con mi equipo lo estudiamos y porque uno también tiene sus reservas con respecto a lo que dice o no dice la ONU. Entonces, a eso iba a ir, sí. Sí. Revisamos y en estas sugerencias que daba la ONU, en la parte donde hablaba de esenciales no hablaba de aborto. No lo ponía como esencial en ese escrito. Sí lo decía en otra parte, pero tampoco decía que era esencial. Entonces, el médico el funcionario, cuando habla y dice que el gobierno toma como esencial, estaba faltando la verdad de lo que decía el escrito, aunque sea de la ONU. Entonces, por eso nosotros pedimos un informe de por qué decían eso y repudiamos, obviamente, la situación. Pero ¿por qué decía que la ONU había recomendado que fuera esencial? Porque que fuera esencial en el ámbito de la pandemia hablaba ya de otra cosa, de camino libre, de aborto libre y de la posibilidad de, como decir, el Estado miro y no estoy mirando acá, voy a mirar a otro lado.
Entonces, por eso nosotros fuimos directamente a eso, aunque el escrito de la ONU tampoco nos gustaba. Pero por lo menos Hay que, decir, claro, no falten a la verdad y no usen este tiempo para seguir imponiendo el tema del aborto. entonces, ¿considera usted que hay una utilización de la pandemia para hacer política del gobierno nacional? Para hacer y bajar línea ideológica. Porque, por ejemplo, hoy los chicos tienen en la televisión, en Canal 7, en la TV pública, Seguimos Educando para ver por la tele, y si uno se pone a ver, se asombraría de errores que tienen a la hora de dar clases, pero también de la bajada Las de línea. maestras que no Sí, las saben sumas, sumar. multiplicaciones, un desastre, pero no Sí, solo eso, sino también lo ideológico. Cómo te hablan de un sector político como que es bueno y de otro sector como que es malo. O que, por ejemplo, sí. usen para clases de cálculo, por ejemplo, datos del gobierno anterior totalmente retocados y diciendo, el gobierno anterior esto, este gobierno viene para darte libertad, para darte derechos. Es como todo el tiempo usando eso y lamentablemente hoy, durante la pandemia, uno no tiene la posibilidad de controlar tanto como lo tendría, por ejemplo, en las escuelas, porque en las escuelas ya después depende de cada docente y uno ahí, el chico vuelve a la casa y dice, me dijo tal cosa, y entonces uno puede hacer el chequeo, pero hoy en internet es como más difícil, más que nada porque hay Cualquiera muchos, puede decir cualquier cosa. claro, y uno tiene que andar también revisando todo, metiéndose en todo y investigando, porque tienen mucha más chance. Y por otro lado, al tener la centralidad del poder, el gobierno nacional, también está esto de bajada de línea y qué temas se hablan. Hoy, por ejemplo, el Congreso, las comisiones no están funcionando del todo bien. Yo tengo comisiones en las que tuve una sola reunión, pero de pronto la Comisión de Mujeres y Diversidades tuvo 8 reuniones. Entonces, como Sí, que... hay mucho también dinero que se destina por allí. Ahora han sacado la Universidad Nacional de La Plata, ayer sacamos un artículo en Almedia, Sí, la diplomatura en género, ¿no? Y todo sí, es dinero del contribuyente, entonces todo va para ellos. exacto. Claro, pero uno puede decir, en cualquier época del año, si no estuviera la pandemia, uno también lo repudiaría, porque va en contra de lo que uno cree. Pero, estando en pandemia, que se hable solamente de esos temas y no estemos hablando de la crisis financiera y económica que van a tener los gastronómicos, el turismo. Hoy tuve una reunión con gente del sector de gastronómico y del turismo que ya saben que hasta mediados del año que viene ellos no van a tener al 100% sus negocios y que van a necesitar subsidios por durante todo este tiempo, hasta un año va a ser de subsidios que van a necesitar para poder volver. Y ya nos decían, no, hay 12.000 empresas que tienen que ver con el rubro gastronómico que no van a poder volver, que ya están cerradas, ya está. Las familias esas Sí, ya más están. de Entonces, 600.000. Sí. claro, sí, sí. Pero si estamos hablando de eso, por un lado, que son problemas reales de argentinos que necesitan la ayuda del Estado, ¿por qué vamos a nombrar 43 directores en el Ministerio de Mujeres y Diversidad, bajar presupuestos para esas necesidades? Obvio, ¿es necesario que se pueda trabajar en contra de la violencia de la mujer? Sí, por supuesto, pero no por esa cuestión mandar un montón de presupuesto cuando hoy la necesidad es otra. Hay gente que tiene La hambre. urgencia, hay que distinguir. Exacto, exacto, exacto. Así que por eso en este tiempo de pandemia, el gobierno al tener todo el poder junto, porque el Congreso no está funcionando como corresponde, porque la justicia no funciona como corresponde, hoy ellos tienen la decisión de qué se hace y qué no. Entonces, sí, yo creo que hay un aprovechamiento en este tiempo para bajar línea y para llevar al país hacia donde ellos quieren que vaya. Hay quizás dentro del populismo, esta corriente, el hecho de decir que ellos no estigmatizan a los sectores vulnerables y a los Mm, sectores populares, ¿no? mm, Este, ¿Qué proponemos desde el PRO con el tema del aborto? Porque
un caballito de lucha de quienes apoyan el aborto, decir no, porque las mujeres vulnerables, no, porque las mujeres que están en las villas o en los barrios populares. Es decir, en realidad uno va a investigar y no es cierto, esas personas en realidad están a favor de la vida. Exacto, exacto. Mirá, en el 2018, cuando fue el debate en el Congreso, Sí, las diputadas del frente en el que yo estoy, que ahora es Juntos por el Cambio, en ese momento la cambiamos, sí, invitaron a mujeres de la Villa 31 y de la sí, Villa, si mal no me acuerdo, de la Rodrigo Bueno, creo que eran, para poder decir su postura. Mujeres totalmente sencillas, con un montón de necesidades, que te dicen, los pobres no necesitamos aborto, los pobres necesitamos trabajo, necesitamos dignidad. ¿Por qué por ser pobre me dicen que tengo que matar a mis hijos? Y esas cosas no solo las escuché ahí, sino que las escuché cuando caminé en los barrios y las mujeres te dicen eso. Como lo que pasa es que hay un sector de la política que a la pobreza la usa, le conviene, le el conviene que haya populismo. pobres, totalmente, le Sí, conviene que haya pobres. Nos reíamos, una senadora sacó un proyecto que salió en esta sí, semana, que es para grabar impuestos de los influencers de redes sociales. O sea, que al que empieza a tener la posibilidad de dar trabajo, de generar, de pagar impuestos, todo le de vas a generar un dar, ingreso, sí, exacto, le vas a dar un impuesto más todavía, o sea que lo vas a ahogar, sí, ¿para qué? Para que después sea otra persona que necesite del Estado. Entonces, claro. lamentablemente, hay un sector de la política, el populismo, que está con eso, que les sirve tener a la gente pobre. Y ese sector, claramente, es un sector que viene gobernando el país hace muchos años. Porque uno no Ujú. puede culpar por los 4 años de gobierno de Macri la pobreza que hay. No, No, porque no puede había pobreza responsabilizar antes. desde el peronismo a la fecha en 4 años de gestión. Digamos, Si, maravilla no se puede hacer y magia tampoco. si uno llega a una casa, compra una casa, y ya viene con problemas de estructura. Estructurales, de infraestructura, sí, Exacto, exacto. Porque yo esté durante 4 años viviendo, ¿va a ser que eso, que cuando yo me vaya y se cae, va a ser culpa mía? No, ya estaba de antes. Bueno, pueden haber cosas que se hicieron mal del gobierno nacional, de hecho las hay, pero no se puede culpar del 50% de pobreza que seguramente va a terminar con esta pandemia. Entonces, no, pero sí, cuando se quiso hacer algo contestaron que el cemento no se comía. exacto. Porque uno va a trabajar a futuro, ¿no? Uno piensa no en lo inmediato. Ayer en la entrevista que le hicieron a Macri, él hablaba de esto, de no trabajar sobre la urgencia, no pensar así sin tener datos concretos científicos. Porque no descubrimos la pólvora en Argentina. Hay países en el mundo que pasaron por crisis como las nuestras y salieron adelante. Entonces, ver qué les funcionó, ver si podría funcionar en nuestro país y hacerlo. Entonces, nosotros, ¿qué habíamos hecho durante nuestros 4 años de gobierno? Dijimos, bueno, para que pueda llegar de una manera más económica el grano desde Jujuy, por ejemplo, o el Sí. azúcar de Tucumán, necesitan tener un medio de transporte más barato. Entonces, mejoremos los trenes. ¿Qué pasa? Te sale la gente de camioneros y te dice, no, porque me vas con mi curro, que yo cobro mucho, y entonces, ¿pero qué Sí, termina haciendo eso? y eso es, Que seamos para el mundo nosotros, terminemos no siendo rentables, porque no podemos vender al mundo si tenemos los costos muy altos. Y el costo muy alto es por lo que sucede dentro del país, por el costo del que no hay traslado. confianza. Exacto. Entonces, para mí es fundamental poder pensar en una Argentina que queremos hacia adelante y trabajar en ese sentido. Si en el medio te meten palos todo el tiempo y no te dejan avanzar, lamentablemente nosotros no pudimos reelegir y cuando llega esta gente de vuelta, lo primero que te dice tierra arrasada. Pero de pronto, 6 meses de crisis y todavía podemos, gracias al SAME que pudo llegar al conurbano, hoy el conurbano no es lo que debería ser si no hubiera estado el SAME, por ejemplo. Entonces, cosas ¿Usted cree así, que, sí, sí, no, diga, termine, por favor. no, que cosas así son las que se utilizan políticamente para acallar o sacar del camino político o de la lucha política a sectores que no tienen que ver con lo que ellos piensan.
¿Cree y considera que el gobierno de Alberto Fernández sabe realmente cómo salir de la cuarentena? Te lo voy a responder de una manera. Cuando en diciembre deberíamos haber aprobado en el Congreso un presupuesto. Si no sabemos, desde que empezó este gobierno, cuál es el presupuesto que ellos necesitan, nos habían dicho que en marzo lo iban a presentar. La pandemia empezó el 20 de marzo en la cuarentena. Si no sabemos ni siquiera un proyecto que ellos tienen para el gobierno, menos creo que saben cómo salir de la cuarentena. Menos todavía. Yo creo que están O sea, corremos el riesgo de que pueda, sobre todo en Buenos Aires y no tanto en el interior, ¿no? Sí. Una cuestión de densidad poblacional. O sea, corren el riesgo de que se vaya pateando, pateando y pateando, y 15 días más, y 10 días más, y 3 días más, y así. Y No me sorprendería que así fuera, ojalá que no. Ojalá que no, porque sería totalmente grave para la gente, sobre todo el conurbano, que es el lugar que más difícil se le hace porque es donde más está creciendo la cantidad de positivos y donde también vive la mayor cantidad de gente de la provincia de Buenos Aires. Espero que la verdad que no sea así, pero creo que sí están en esto de no saber cómo salir, porque al no estar testeando como deberían estar testeando, y al no estar administrando la cuarentena como lo deberían hacer, de pronto, cuando creen que están con la posibilidad de empezar a liberar cosas, empiezan a llegar los resultados de contagio y de pronto se dan cuenta que no pueden porque están o sea, la curva se les va levantando cada vez Poco más. a poco, y siempre van atrasados, porque hasta que le llegan entonces, claro. En la actualidad, entonces lo corremos más Claro. a la cuarentena y la seguimos, pero sí. Y diferente ahí, la ciudad de Buenos Aires vino administrando bien desde el principio el tema de los testeos, ir a buscar, porque si vos tenés más testeos vas a tener más cantidad de contagiados. Por supuesto. Porque estás testeando más. O sea, es muy difícil tener contagiados si uno no hace testeos. Es muy lógico. Lógico. A diferencia de lo que dijo en su momento en ese video que se viralizó Axel, diciendo de que no es así. Pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires hace 15 días, bueno, a esta altura ya serían 10 días atrás, cuando estábamos en posibilidad de abrir aún más, tuvimos que cerrar para poder acompañar al conurbano, porque también hay una realidad. Si nosotros abrimos un poco más y el conurbano sigue con el nivel de contagio que tiene, van a empezar a venir a la ciudad de Buenos Aires, lo cual va a abrirnos de vuelta a más contagios. Por eso es esta necesidad de administrar junto a las cuarentenas. Pero lamentablemente administraron tan mal en el conurbano que hoy están en una situación que creo que no saben cómo salir, porque cada vez que quieren abrir algo, ven los contagios y ven que no pueden. Porque van atrasados, claro. Sí. Diputada, quisiera entrar, no es gracioso, pero por la tontera que es y lo atrasado que van, es gracioso por no llorar, por decirlo así. Totalmente. ¿Cree que se ha manejado, o cómo cree usted que se ha manejado el miedo en la pandemia? Nos han estado atemorizando constantemente. ¿Qué es el miedo? ¿Para qué sirve el miedo? Creo que es que sí, que se ha gobernado con miedo. Que a pesar de que nosotros con la hipercomunicación que hay en este tiempo, uno abre unas redes sociales y ya te podés enterar de un montón de cosas, como también hay mucho fake dando vuelta. Creo que esto de quedarte en tu casa y el tono con el que habla el presidente, que en el último de los mensajes que fue grabado, no fue con ese tono, porque justamente por eso lo grabaron, creo que sí, que han usado el miedo quizás para que la gente haga caso. El argentino es muy hijo del rigor. El argentino le gusta contestar. Es como que los argentinos somos todos directores técnicos, todos sabemos cómo manejar la situación. Todos somos expertos y opinólogos en todo, sí. Claro, y quizás usaron el miedo para contrarrestar un poco eso, que al principio quizás capaz que estaba bien, porque de pronto que te digan, quédate en tu casa, y uno iba a decir, no, yo quiero abrir mi negocio. Y al principio quizás sí necesitaba, pero ya cuando van 100 días y siguen usando el miedo y siguen diciendo, hoy no llegué a ver
el mensaje de esta mañana, que lo voy a ver ahora en un ratito, justo estaba en la reunión esta con los gastronómicos, pero Sí. veía que estaba con el dedito y yo vine para terminar con los odiadores, los haters, como se dice en inglés, pero los odiadores, esta gente que está todo el tiempo diciendo, Sí. tirando pálidas, como si fuera que no son argentinos y como diciendo que es gente que le va a tirar pálidas por tirar pálidas. No, son argentinos que están diciendo, no queremos vivir así, queremos poder Y salir a están dando su trabajar. opinión, y están dando su opinión en los medios o Exacto, están saliendo a la calle. ¿qué es No hay que lo tenerle que miedo a la opinión disidente. Sí. qué es lo que pidió el presidente? Hay un video de él al principio de su Sí, que dice que gobierno. si se equivocaba el camino, Exacto. que se lo hiciéramos saber. Bueno, ahí tiene, ahora en el obelisco estoy viendo las imágenes y hay un montón de gente, y esos no son odiadores, son argentinos que están diciéndole, presidente está errando de camino, creían que era un poquito más moderado, como él dijo que era, y la Sí. verdad está demostrando que no. Vi que nosotros comenzamos esta charla y dijiste que eras defensora de la vida en todos los sentidos, el no Sí. nacido, el anciano, el indefenso, el niño. Los adultos mayores han sido relegados y han sido olvidados por el gobierno de la pandemia, ¿no? Desde el día que tuvieron que salir a cobrar sus pensiones, sus jubilaciones, que los mandaron al matadero, ¿ah? Diciendo el gobierno, cual gran hermano, no sale de tu casa, no sale de tu casa, pero habilitaron y salieron un montón de jubilados, no tenían ni una silla ni para sentarse, ni las medidas de seguridad, ni de higiene, ni absolutamente nada. ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué podemos hacer, Rina? ¿Qué has Mira, presentado vos? con respecto a los abuelos, que sé que no les gusta que se le diga abuelo porque no toda persona mayor es abuelo, pero con respecto a los adultos mayores, primero me toca ser parte de la comisión de los adultos mayores en el Congreso, que todavía no pudimos tener reuniones, pero presenté proyectos con respecto a esto de que estamos viendo todos los principios de mes cuando van a cobrar, que están agolpados y pensando ahora en el frío, que no está lindo que un abuelo salga a las 5 de la mañana para hacer la fila Hacer y fila. que esté con -3 grados, -4, depende de la zona, en algunos lugares más todavía, esperando en la fila. Pero con respecto a lo que hace el gobierno con esta situación, es entendible que el adulto mayor tiene que quedarse en la casa porque es la población que más riesgo tiene. Yo, por ejemplo, si me contagio, es probable que me pase como una fiebre muy fuerte, una gripe muy fuerte, y me termine ganando los antivirus y poder salir y ya salir y no hay problema. Pero el anciano no, la persona mayor no. Eso por un lado, que lo vimos ahí, que salieron a cobrar y que de pronto nadie había previsto de que iba a ser un lío porque se mezclaba entre la gente que cobra el plan social, el abuelo que va a cobrar su jubilación o su pensión, y de pronto tenías un montón de filas. Creo que en algunos lugares pudieron trabajarlo mejor y a la segunda oportunidad, al segundo mes, ya tuvieron más previsiones de poner sillas, de aprovechar para hacer la campaña de vacunación, de poder tomarle la presión, de poder tomarle la fiebre. Eso por un lado. Pero por el otro, en diciembre cuando nosotros llegamos, una de las leyes que salió con voto del oficialismo y parte de la oposición, que está en el medio, fue esto de sacar la escala de aumentos que tenían por una ley que había sido del 2017, durante nuestro gobierno. No sé si te acordás cuando rompieron Plaza de los Congresos, que tiraron 14 toneladas de piedra, que salió el gordo del Sí. mortero, que ahora está Sí, preso. que ahora está detenido, ¿ah? Sí. Bueno, en su momento, el actual oficialismo nos tiraba a nosotros de que estábamos estafando a los abuelos, pero hoy, en este segundo aumento que hubieran tenido con nosotros, estarían ganando muchísimo más de lo que están ganando con el aumento por decreto que hizo el presidente. Entonces también, no solo que a los abuelos se los manda a la casa, que no se los cuida cuando van a cobrar la jubilación, sino que encima ganan menos. Entonces es una mezcla de un montón de cosas en contra de un sector muy vulnerable y que trabajó toda su vida. Y que hizo sus Gente, aportes. gente que hizo sus aportes también. Hay un montón de jubilados que no tienen aportes, entonces tienen la mínima, o tienen pensiones, pero
trabajaron una ley en contra de los derechos de los abuelos, diciendo que iban a tener más plata. El presidente diciendo que les iba a aumentar un 20%, ni bien asumía. Y tampoco pasó eso, sino que les aumentó un 6%. Entonces, Alberto Fernández, sí. son esas Termine, cosas. diputada. Son esas Y cosas de no cuidar la vida. de hecho, Alberto Fernández en una entrevista con el director de Perfil, Fontevecchia, dijo que los abuelos y la gente mayor eran un gasto. Sí, sí, uno se ríe, pero es trágico. Es una corriente de pensamiento que hay a nivel mundial también, Sí. que no te asombraría si dentro de un tiempito presentan proyectos sobre eutanasia. No, por supuesto que no. De la mano con la legalización del aborto va a venir eso. Claro, Luego, matan a los bebés y matan a los viejos y quedan solamente los del medio, totalmente sin posibilidades de procrear. Entonces, Argentina tiene menos gente. Ellos creen que los pobres son los que van a tener menos, que la pobreza se va a acabar de esa manera. Matando a los bebés y matando a los viejos. Sin posibilidad de recrear, dijo recién. Sin de posibilidad procrear. de recrear, dijo. De procrear, ¿a qué se refiere? Y mirá, si ellos te dicen, te doy aborto, y después te doy eutanasia, quedamos en el medio a la gente productiva, los que ya nacimos. Y en el medio, a la chica pobre, cuando va, una chica pobre hoy va a un hospital sospechando de que está embarazada, y la primera pregunta que le hacen es, ¿lo querés tener? ¿Por qué le hacen la pregunta, ¿lo querés tener? ¿Por qué es siempre al lado de aborto? ¿Por qué no le preguntan, ¿te sentís bien? ¿Tenés contención? ¿Por qué Acá te podemos ayudar, quédate claro, tranquila. Claro, ¿por qué van directo a la pregunta, ¿lo querés tener? Como abriendo la opción, si en Argentina no hay aborto legal, no hay aborto seguro y gratuito. Entonces, ¿qué? Todavía no. Bueno, y entonces si uno tiene aborto y tiene eutanasia, quedamos la gente que estamos en edad productiva a nivel laboral y reproductiva. ¿Y qué va a pasar? Un montón de mujeres y hombres que deciden no ser padres, entonces la población va a envejecer y ¿qué? Vamos a morir nuestra generación, va a quedar una generación más chica a la que sigue y una generación más chica a la que sigue. Entonces, ¿qué? Nos vamos a quedar sin gente. Por eso te decía que... Quizás sea el plan de reducción que ellos tengan, no lo sabemos. Dando rienda suelta algunas teorías que andan dando vueltas por ahí. Y mira, y no solo eso, sino que Argentina necesita aún más gente, lo que necesita es trabajo, o sea, dar trabajo. Y por otro lado, en el plan quinquenal de Perón, los peronistas que hoy dicen aborto, 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 en el plan quinquenal de Perón hablaba de una Argentina después del 2000 con 50 millones de habitantes. O sea que no consideraba que tenía que haber aborto. Por el contrario, consideraba que teníamos... y aparte Evita estaba en contra del aborto, Evita lo ha dicho en su discurso, sí, en La razón de mi vida creo que está esa declaración. Totalmente. Diputada, hablemos de educación. Dale. Usted presentó un proyecto, porque para ser oposición también significa acompañar cuando sea justo y necesario al oficialismo. Sí. Y usted apoyó que haya una liberación, si se quiere, de paquete de datos para aquellas páginas web que terminen en .edu.ar. Sí, es un proyecto para poder acompañar a aquellos alumnos que tienen que seguir sus clases desde el celular. Porque hay una realidad de que en todo este tiempo, no se está hablando de esto, la mayoría de los alumnos estudia desde el celular, no tiene una notebook o una computadora en su casa. Y si la tiene, muy probablemente el padre o la madre esté trabajando de manera remota. Entonces, a la hora de trabajar o estudiar, es la diferencia entre traer comida a la casa o no. Entonces, obviamente, los padres están usando las computadoras. Ante esa realidad de que muchas casas no tienen Wi-Fi tampoco, trabajamos este proyecto de poder liberar, que las empresas de Internet celular puedan liberar las páginas .edu, que es donde la mayoría puede obtener, en las universidades, por ejemplo, pueden obtener el material de clases
Se intentó también, a través de otro proyecto, y sé que el oficialismo también estuvo trabajando en eso, de las plataformas, tanto Zoom como Webex, como Google Meets, puedan tener también, liberar gratuitamente para casos en los que no tienen la posibilidad de acceder. Y yo creo que eso sí es parte de la igualdad, de que puedan tener la igualdad de oportunidades un chico que va a una escuela privada y un chico que va a una escuela pública, que pueda Sí, porque el proyecto seguir. va para ambos. Sí, sí, esto, totalmente para ambos, porque también hay una realidad de que muchos chicos que van a escuelas privadas, porque los padres se esfuerzan mes a mes para pagar una cuota, y hoy esos padres por ahí no están teniendo su trabajo porque su empresa tuvo que cerrar, porque su negocio no pudo abrir. Entonces también hay chicos que de tenerlo todo pasaron a no poder tenerlo, y también están contemplados. Por eso se habla siempre, cuando uno da un derecho, trata de que sea igualable hacia arriba para que puedan también acceder a aquellas personas que hoy pasaron de estar en una clase media acomodada a quizás una clase media o ya baja directamente. Diputada, Argentina se dice que es un país inclusivo, pero termina siendo uno de los más exclusivos, excluyentes, perdón, de todos. Sí. Usted presentó un proyecto para las personas con reducida capacidad visual y auditiva. Sí. ¿Es Me por la pasó pandemia o porque siempre le pasó que me, solamente está la intérprete en los discursos cuando habla el presidente? claro, hay una realidad, que hay una ley, que es la ley de medios, que en su Sí. artículo 61, creo que es, dice que los medios masivos de comunicación tienen que tener la interpretación simultánea del lenguaje de señas argentino. Esperen, mi perrita está. Con el lenguaje de señas argentino o con el closed caption, que es el Ujú. subtitulado, que lo traen más que nada los televisores más nuevos, la posibilidad de, con un botón, te aparezca el La subtitulado, traducción, sí, el subtítulo. claro, el subtitulado automático de lo que está diciendo la gente, que no siempre es muy acorde, hay palabras que no aparecen. Pero ¿qué me pasaba? Veía en los medios, uno si por ejemplo está viendo ahora la tele, la gente está ahora viendo acá al vivo, pero si no, si estuviera viendo la tele, en Lo este bien que hace. momento, en este momento están entrevistando a gente que está con barbijo. El notero está con barbijo. Y de pronto estamos dejando afuera a una gran parte de la población que tiene problemas auditivos Y que le tiene que y leer los que, y labios, que, sí, y que sabe leer los labios. Entonces, claro. lo que nosotros pedimos con este proyecto es que, como la ley lo dice, lo cumplan, porque el único que está cumpliendo hoy es la TV pública, pero no en todos los programas, no en toda la programación. Pero es fundamental para que pueda la gente que no tiene la posibilidad de escuchar, aunque sea poder leer los labios o tener a alguien que les interprete o el subtitulado abajo. Porque estamos dejando afuera durante todo el día y en gran parte de la transmisión de todos los medios a un montón de gente de la información que se está dando a través de los medios. Y ese sí, fue uno de los proyectos que presentamos, y ahora en un proyecto que estamos por presentar en estos días también lo vamos a contemplar dentro de los derechos de lo que se llama el trato digno. Se viene una etapa Ujú. muy, muy fulera a nivel, fulera es un término coloquial, pero muy fea a nivel de atención médica, porque puede que haya colapso en el sistema público de salud. Ya el sistema privado está medio colapsado, de hecho están enviando mucha gente al sistema público, y en ese tiempo van a haber problemas, porque esto está pasando en todo el mundo, con respecto a la atención de la gente, y nosotros pedimos, en este proyecto que vamos a presentar en unos días, que haya especial atención sobre la gente con discapacidad, respetando, porque, por ejemplo, hoy una persona que le da... yo, por ejemplo, voy a hacerme el test de coronavirus, me fui de mi casa con el celular, las llaves de casa y la sube, ponele. Voy al médico, me hacen el testeo, tengo que estar un montón de horas sola, esperando, y si me da positivo, quedo internada o me mandan a un hotel, y por ahí no tengo la posibilidad de hablar con nadie de mi familia,
Y vos pensás esa misma situación con una persona con discapacidad. Entonces, Terrible, sí, inimaginable. por eso. Por eso entonces ahora en estos días vamos a presentar ese proyecto también, que ahí le estamos terminando de dar una vuelta de rosca con distintas opiniones de profesionales. Le pregunto, ¿contempla el proyecto a las personas con TEA, trastorno del espectro autista? Sí, 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 totalmente. Ah, ok, fantástico, porque también al principio de la cuarentena, cuando dijeron métase en su casa y no salía absolutamente nadie, y Sí, solamente y exclusivamente los esenciales, en el mundo también pasó y aquí en Argentina también se vio que qué hacemos con los chicos que tienen trastorno del espectro autista, ya sea mm, más convencional como de Kanner o de alto funcionamiento, depende de la corriente, como el síndrome de Asperger. ¿Qué sí, hacemos con esos muchachos que están acostumbrados a una rutina y sí. que necesitan salir, que necesitan expresarse, y yo no encontré que estuviera Y contemplado? no solo eso, al principio cuando empezó la cuarentena, hubo un proyecto de otro Sí, diputado que acompañé con respecto a este tema, de que pudieran tener salidas. sí. En los siguientes permisos tienen la posibilidad de salir a dar una vuelta a la manzana acompañado de una persona, pueden hacerlo. Pero también vamos a incorporar dentro de este proyecto cuestiones que tienen que ver con eso también, porque es fundamental. No solo eso, sino también de que puedan seguir adelante con sus tratamientos, porque todo avance que por ahí tuvo un chico Retroceso. con espectro autista, de no tener ningún tipo de tratamiento y no tener el contacto y Y de sacarlo de la estímulo, sí. rutina, son Es un retrocesos, retroceso. totalmente. Es un retroceso total que quizás hasta es irremontable después. Yo dentro de mi equipo tengo una chica que trabaja con chicos con autismo y con deficiencias de atención y de aprendizaje, y me dijo, hay un montón de pacientes que no van a volver a los avances que habían podido tener. Entonces también dentro del proyecto estamos pidiendo que el personal que tiene que ver con este tipo de trabajos pueda, a través de protocolos que se presenten, volver a la atención. Diputada, ya para ir finalizando, me quedan dos o tres preguntas y honestamente quisiera, yo cuando miro para abajo también estoy leyendo los comentarios Sí, y quisiera leerle alguno, si usted dale, quisiera también contestar, dale. pero volvió Macri y ayer estuvo conversando con Rayosa, el escritor, Sí, y lo quiero citar, después de mucho silencio volvió dale. y dijo que las democracias liberales saldrán favorecidas luego de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Porque estaba hablando en el marco de los gobiernos populistas. Ajá. ¿Y usted está Entonces, convencida de eso? ¿Usted sí, está convencida totalmente, de que totalmente, va a totalmente, resurgir? Ok. totalmente. Yo creo La gente se ha dado cuenta que ha perdido muchas libertades y que el Estado ha avasallado demasiado y totalmente. es muy complejo que vuelva a retroceder. Y aparte vos tenés que fijarte cómo administraron la cuarentena países que están vecinos nuestros, como Uruguay, por ejemplo, Sí, y cómo administraron los países populistas. Y sí. nosotros, por ejemplo, estamos en la cuarentena más larga del mundo. En el mundo, Eh, ellos sí. Dicen sí, que no, pero sí. y sí. Eh, Diputada, sería conveniente y hubiera estado muy bueno que se hubiera puesto también la cuarentena, pero también con la responsabilidad y con la libérrima libertad de uno poder decidir si salir o no, ¿verdad? Y no Mm. tanto imposición. No se prohíben tanto que ya no alcanza para Yo, poder, no. claro, yo creo que erraron. A ver, los primeros 15 días estuvieron bien, en el que paramos Sí, todo y quedaron solamente las cuestiones esenciales. Para mí el porque era error necesario estuvo, armarnos, sí, porque exacto. era necesario Sí, no, armarnos y construirnos. mira, una de las cosas que yo aprendí de esta cuarentena es que Sí, necesitaban totalmente armar el sistema de salud porque no estábamos listos para una pandemia de este nivel. Y si tuvimos la necesidad de una pandemia para poder preparar el sistema público tampoco está preparado para abortos. No está preparado. No está preparado porque una mujer, un niño, hoy va al médico y hay lugares en donde no tienen ni siquiera una bandita, no tienen para enyesar a una persona. Yo siempre lo digo, en La Rioja, donde me crié por cuestiones familiares, por el trabajo de mis papás, hay una noticia que salió hace un par de años de un pueblito del interior
que en una ambulancia llevaron a 11 personas a atenderse al hospital en la capital, porque no tenían para entablillar a una persona, para sacarle un diente a otra. Entonces, si no tienen eso, ¿cómo van a tener para otro tipo de cosas? Yo creo que la pandemia también desnudó las deficiencias que tiene el sistema y creo que es un Sí, aprendizaje el para rey, todos. ha quedado claro que el rey está desnudo, digamos. El Estado se apropia de competencias que no le competen y a la Exacto, hora de hacerse cargo de las que le son connaturales por naturaleza, está desnudo absolutamente. exacto, exacto, totalmente. Diputada, si le parece, leemos un par de preguntas si han habido o algunos Dale, comentarios y finalizamos. Pero una última mía y aprovecho a hacerla al final dale. porque quizás la pregunta es compleja o es media. Este, ¿Podemos coincidir en que Mauricio Macri durante su presidencia ha sido el que primero levantó el debate por la legalización del aborto? A ver, ¿No, no no, fue... no considera que No, fue no, un no. mal momento Sí, sí, siempre es un mal momento para para plantear un tema como el debatirlo? aborto, sí. Pero Ok, hay ok, una realidad. En sí, ese momento, 11 años que se venían presentando proyectos sobre el aborto. Ese año, sí, el proyecto tenía 71 firmas, con lo cual hablaba de una voluntad de una gran parte de los diputados de tratar el tema. ¿Cuál era el tema? Si nosotros no abríamos como gobierno la posibilidad de que se debata, lo iban a tratar sobre tablas. Iba a salir la media sanción porque los votos estaban de una manera u otra, porque al no haber, por ejemplo, si no hay debate, vos no sabías la postura de más de uno. Entonces, al no saber la sí. postura, el peronismo, por ejemplo, podría haber apretado a diputados propios para que votaran a favor. Salían diputados, iba al Senado, no teníamos la posibilidad del sector nuestro de salir a las calles y demostrar que éramos un montón, que podíamos hacer un obelisco con más de 500.000 de personas. Si no se hubiera abierto en ese momento el debate, hoy la realidad sería otro y hasta podría haber una ley de aborto, para mí, pensándolo Nada tiene que ver, desde sí, ahora. nada tiene, desde ahora, nada tiene que ver entonces con algunas exigencias del Fondo Monetario Internacional con el tema de prestar o no dinero a la Argentina, que una era que presentara al menos el proyecto o abriera el debate. Siempre se dice eso. La verdad es que el proyecto era de la diputada Mayra Mendoza, que tenía la Sí, firma de casi todas las diputadas y diputados del Frente de Todos, de la izquierda, de todos los de la izquierda que estaban en ese momento, más algunos diputados de Juntos por el Cambio, de Cambiamos Ahora. No era un proyecto presentado por el presidente. A diferencia de lo que pasa ahora, que al parecer el proyecto que van a presentar para mí el año que viene es un proyecto del presidente. Que ahí sí puede responder a esto de el FMI te pide, porque ahí es el presidente presentando. En el caso del 2018 era un proyecto de una diputada que fue presentado y tenía 71 firmas de diputados de distintos bloques. un libro para finalizar, diputada, que usted quiera. A mí me encanta cerrar las entrevistas con libros. Quiero conocer a la gente que entrevisto y me parece que más allá de la entrevista, saber qué lee, qué consume, de lo que sea, es un buen camino para adentrarnos en la personalidad. Dígame. Yo soy una lectora muy frecuente de libros de John Maxwell, que hablan sobre liderazgo. Ajá, ajá. No podría elegirte uno, capaz que puede ser El Solo Oro, que es un libro, un compendio con partes de todos sus libros que hablan sobre liderazgo, como con leyes del liderazgo. Sí. Es un libro de John C. Maxwell, que Sí. tiene orador multinacional, él va por un montón de países, y para mí son libros muy lindos que a mí me gusta leer. Fantástico. Yo estoy leyendo, mientras la escuchaba, estaba viendo si había alguna pregunta, Mm. porque aprovechando este medio, que Ahí es uno con preguntó interacción. si vamos a una Argentina comunista. Espero que no. Ok, usted espera que no, pero los indicios no Espero dicen que otra no. cosa. Exacto. Lamentablemente Dice la, con el gobierno, con todo el poder en el presidente y sin la posibilidad del Congreso a funcionar como corresponde y con una oposición en el medio que juega a favor del gobierno actual, estamos en una situación complicada. bien, acá Anabel Belén Marmora decía la libertad religiosa, libertad de conciencia, todo está siendo atropellado. Uh-huh. Coincidimos. Sí, Ya totalmente. lo decía usted. Ya lo decía usted y por eso se ha Y también hay identificado así como se ha una puesto en el título. realidad. Uno de los que escribe también dice que
el aborto lo van a tercerizar, una chica lo puso. Y es cierto, acá, Gema Surco. Es cierto, Claro. por eso quieren aborto, porque las clínicas que están teniendo que salir de otros países, que están dando marcha atrás con el aborto, van a venir a abrir acá. La Planned Sí, hay Parenthood, mucho dinero, FUSA, ¿ves? claro, Hay millones y millones de dólares en juego. totalmente. Bueno, Mujeres y Diversidad tiene una agenda inexplicable en este contexto que refleja que sus verdaderas prioridades son ideológicas. Exacto. Ya lo veníamos diciendo. Y la justicia no funciona hace más de 3 meses. Bueno, no También. estamos en una república. No estamos en una república y hoy el pueblo ha salido a manifestárselo a Alberto Fernández. Totalmente. Diputada, ha sido un gran placer conversar con usted, ha sido un honor también conocerla. Bienvenida también a la alternativa del periodismo, que era básicamente esto, darle voz a aquellas opiniones disidentes que no forman parte de los grandes medios hegemónicos de comunicación masiva. Así que le agradecemos muchísimo. Lo personal, estoy muy contenta con esta entrevista, con esta conversación tan entretenida que hemos tenido. Así que muchas bendiciones y le agradezco muchísimo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, por este espacio, este tiempo y a toda la gente que está escribiendo. Si quieren sumarse a dar su granito de arena, yo tengo mesas de trabajo por cada una de las comisiones en las que estoy. Ahí vi que están varios de los chicos que están en las comisiones. Es dar una hora de su tiempo una vez por mes para poder dialogar distintos temas y pensar proyectos que pueden ser proyectos de ley y pueden ser ley en su momento. Así que cualquier persona que quiera sumarse, ahí vi una chica que escribía que era ginecóloga, puede escribirme por privado en mis redes y lo sumamos a estas mesas de trabajo, que hoy estamos funcionando vía Zoom. Cuando vuelva toda la normalidad quizás tengamos reuniones presenciales, pero también mantengamos esto de Zoom porque tenemos un montón de gente del interior. Así que están todos invitados a sumar. Las tecnologías, la pandemia ha llegado para quedarse. Totalmente. Tecnologías en la pandemia. Y hay que aprovecharlas. Diputada, Totalmente. muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muy amable y nos vemos pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.